En este capítulo vamos a describir brevemente la forma diferencial de la ley de Faraday, la cual nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo del campo magnético. Matemáticamente, así lo podemos expresar. De una manera más relacionada a un fenómeno físico, lo podemos explicar de la siguiente manera. Un campo eléctrico circulante, que es esto, es lo que nos da el rotacional, es producido por un campo magnético variante en el tiempo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo de la manera diferencial es que yo voy a tener un campo que está formando bucles, un campo eléctrico que está formando bucles cerrados, que está circulando, y eso es debido a que existe una variación del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, pero en sí, ¿qué significa el rotacional? El rotacional no solamente es una operación matemática vectorial, sino nos da un fenómeno físico, así como la derivada que nos decían que era la pendiente de la curva en cierto punto, o más detallado, que es la razón de cambio de un fenómeno con respecto a una variable. El rotacional también nos especifica algo. ¿Y qué nos especifica ese rotacional? El rotacional de un campo vectorial es la medida de la tendencia del campo a circular sobre un punto. Es decir, si este rotacional fuese cero, quiere decir que mi campo eléctrico no es circulante, es decir, que no está formando círculos cerrados, no círculos, sino bucles cerrados. Por ejemplo, aquí tengo dos figuritas. Tenemos la figurita 1, 2, 3. Bueno, son puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3. Yo tengo un vector que está de esta manera y otro vector que está de esta manera. Si yo tuviera aquí un puntito, imagínense que ese puntito es un eje con unas paletas, ¿sí? Está el puntito así, yo tengo mis paletitas así. Y tengo de repente una corriente de agua fluyendo en este sentido. Y yo pongo esto aquí. Entonces el agua chocaría con esta paletita y lo haría girar. ¿Sí? Ahora en el punto 2. En el punto 2 yo tengo una corriente de agua para acá y una corriente de agua para acá. Entonces si lo pongo de esta manera, la parte de arriba empujaría mi paletita para acá y la parte de abajo empujaría mi paletita para este lado también. Entonces yo tendría que mi paletita estaría circulando. ¿Qué pasa en el punto número 3? En el punto número 3 yo tengo que esta gira para acá. Entonces mi paletita giraría también de esta manera. Eso quiere decir que si esta, en vez de ser un flujo de agua, fuera un campo, y yo selecciono estos dos puntos, en esos dos puntos yo tendría, sería propenso a que mi campo, que estaría en estos puntos, estaría circulando, generaría círculos, generaría bucles cerrados. Entonces yo puedo decir que el punto 1, el punto 2 y el punto 3 son puntos que se puede tener rotacional mi campo. ¿Qué pasa aquí en estas líneas de campo que yo tengo en el punto 6, en el punto 5, en el punto 4? Yo aquí estoy representando la dirección del campo y su magnitud. Si yo pongo el punto 4 aquí nuevamente, mi eje con mis paletitas, yo tengo que este punto o este vector empujaría más fuerte que este vector. Entonces, si yo tengo esta manera así, entonces el vector de arriba empujaría más fuerte que mi vector de abajo, que es relativamente más pequeño en magnitud. Entonces, yo aquí giraría. Por lo tanto, en este punto yo también tendría rotacional. En el punto número 5, un campo va hacia el lado derecho, el otro campo va hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo aquí mi paletita con mi eje, entonces la línea de arriba lo hace girar para acá y la línea de abajo lo hace girar en este sentido. Entonces, en el punto número 5 nuevamente yo tendría un punto giratorio y por lo tanto yo puedo tener aquí un rotacional. ¿Qué pasa aquí en el punto número 6? En el punto número 6 yo tengo dos vectores que van en el mismo sentido y que van con la misma intensidad, con la misma magnitud. Entonces, si yo pongo mis paletitas aquí, este vector lo empuja con la misma fuerza que lo empuja este vector. Entonces mis paletitas no girarían. Entonces
Al tener ese efecto, yo tendría que el punto número 6 no tiene rotacional. Entonces, esta operación matemática me dice en qué puntos ese campo vectorial que yo estoy analizando tiende a girar. En conclusión, aquí mi punto 1, mi punto 2, mi punto 3, el punto 4 y el punto 5 serían puntos en los cuales mi campo tiende a girar, por lo tanto sí tendría un rotacional. En el punto número 6 observamos que no, porque esta magnitud en el mismo sentido empuja igual que este de acá, entonces la paletita no gira para ningún lado, por lo tanto no existe rotacional en esa parte. En resumen, tenemos lo siguiente. Número 1. En el caso del campo eléctrico, aquel generado por cargas no puede circular por ellos mismos ni en el mismo punto. Acuérdense que en el caso del campo eléctrico generado por cargas, se definió que el campo eléctrico empieza en las cargas positivas y termina en las cargas negativas. En este caso yo tengo un inicio de mis líneas de campo y tengo un final en mis líneas de campo, ¿sí? En general, todo campo electrostático no tiene rotacional, ¿sí? Si yo pongo, aquí voy a tener yo diferentes líneas de campo, cualquier punto que yo seleccione no tiene rotacional, porque en general todas las líneas tendrían casi la misma magnitud y la misma dirección, por lo tanto no se genera rotacional, ¿sí? Y además de que en un campo electrostático yo tengo un inicio y un final de mis líneas de campo. Número 3. Los campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variantes son diferentes que los que yo tengo aquí representado por un campo electrostático, ya que no tienen puntos de origen ni terminación, por lo que sí tienen rotacional. Es el ejemplito que habíamos visto anteriormente, donde yo tengo un imán que lo muevo y este me va a generar un flujo magnético, ¿sí? Variante en el tiempo porque yo lo estoy moviendo de esta manera. A la hora yo de seleccionar un área específica para su análisis, esa área se genera un campo eléctrico circulante. Y este campo eléctrico circulante, estas líneas de campo eléctrico circulante, no tienen inicio y no tienen final. Es un bucle cerrado. Entonces, estos campos sí presentan rotacional, a diferencia de estos, que estos aquí sí tienen un inicio y sí tienen un final. Finalmente, para recordar, podemos expresar nuestro rotacional de cualquier campo vectorial en coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Dejo la toma unos cuantos segundos para que puedan consultar las fórmulas en el momento que lo requieran. Repito, para coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas y para coordenadas esféricas.